¿Alguna vez has estado completamente solo en tu casa durante la madrugada y has escuchado pasos que no deberían estar ahí? No me refiero a esos sonidos típicos de los edificios que crujen, ni al vecino de arriba arrastrando muebles. Hablo de pasos claros, inconfundibles, pasos de alguien caminando deliberadamente dentro de tu hogar, cuando sabes con absoluta certeza que no hay nadie más contigo. Lo que voy a contarte hoy no es ficción, son testimonios reales de personas que vivieron esta experiencia aterradora, y al final te voy a dar un protocolo de seguridad que podría salvarte la vida. Antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal Nunca de Noche, porque aquí compartimos historias reales de terror y misterio que te van a poner los pelos de punta. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque me encanta saber que tenemos una comunidad en tantos lugares diferentes, enfrentando los mismos miedos nocturnos. La primera historia que voy a compartir es la de Laura, una mujer de 32 años que trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Laura vivía sola en un departamento del tercer piso, en una zona tranquila de la ciudad, un lugar que había elegido precisamente por su seguridad y silencio. Era el tipo de persona que nunca creyó en nada paranormal, escéptica hasta la médula, de esas que siempre encuentran una explicación lógica para todo. Pero lo que le pasó una noche de febrero cambió por completo su perspectiva sobre lo que es posible y lo que no. Era una madrugada particularmente fría, de esas en las que el silencio parece más profundo de lo normal. Laura había estado trabajando hasta tarde en un proyecto con fecha límite ajustada y finalmente se fue a dormir cerca de las 2 de la mañana. El departamento estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano del refrigerador y ocasionalmente el viento golpeando contra las ventanas. Había verificado que la puerta principal estuviera bien cerrada con llave, como hacía todas las noches, y se metió en la cama exhausta, lista para dormir profundamente. Pero algo la despertó abruptamente cerca de las de la mañana. Al principio no supo qué era, ese momento confuso en el que tu cerebro todavía está entre el sueño y la vigilia. Permaneció quieta en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando al techo, intentando identificar qué la había sacado del sueño. Fue entonces cuando lo escuchó claramente. Pasos. No era el sonido de tacones de la vecina del piso de arriba, ni pisadas amortiguadas a través de paredes. Eran pasos dentro de su departamento, en el pasillo que conectaba la sala con su habitación. El corazón de Laura comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los pasos eran lentos, deliberados, como si alguien estuviera caminando con cuidado, tratando de no hacer mucho ruido, pero sin poder evitarlo completamente. Podía escuchar el crujido de la madera del piso con cada pisada. Ese sonido específico que ella conocía bien, porque lo escuchaba cada vez que caminaba por ese mismo pasillo. Lo aterrador era que los pasos se estaban acercando hacia su habitación. Ella me contó que en ese momento su mente entró en pánico total. Debía levantarse y enfrentar lo que fuera que estaba ahí. Debía quedarse quieta y fingir que seguía dormida, gritar, llamar a la policía. Sus manos temblaban tanto que cuando intentó alcanzar su teléfono en la mesita de noche, casi lo tira al suelo. El miedo que sentía no era normal, me dijo. Era algo visceral, primitivo, como si cada célula de su cuerpo le gritara que estaba en peligro.
Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de su habitación. Laura podía ver la rendija de luz que entraba por debajo de la puerta desde el pasillo donde había dejado una lámpara encendida, y en ese momento vio algo que la heló hasta los huesos. Una sombra bloqueando esa luz, la sombra de 2 pies parados justo del otro lado de la puerta. Alguien o algo estaba ahí parado, completamente inmóvil, como esperando o escuchando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura contó mentalmente los segundos que se sintieron como horas, conteniendo la respiración, rogando internamente que lo que fuera que estaba ahí se fuera. Finalmente, después de lo que ella calcula fueron unos 5 minutos, pero que se sintieron como una eternidad, la sombra se movió. Los pasos comenzaron de nuevo, esta vez alejándose, volviendo por el pasillo hacia la sala. Cuando Laura finalmente reunió el valor para salir de su habitación casi al amanecer, encontró algo que la dejó sin palabras. La puerta principal seguía cerrada con llave desde adentro, tal como la había dejado. Las ventanas estaban cerradas. No había señales de entrada forzada. Nada estaba fuera de lugar. Pero sobre la mesa del comedor, donde ella estaba segura de no haber dejado nada, había un vaso de agua a medio tomar, con marcas de dedos húmedos alrededor que definitivamente no eran suyos. Laura se mudó 3 semanas después. Me dijo que nunca volvió a sentirse segura en ese lugar, que cada noche se quedaba despierta esperando escuchar esos pasos de nuevo. Lo que más la atormentaba no era no saber qué había estado en su departamento esa noche, sino la certeza absoluta de que algo o alguien había estado ahí, caminando libremente por su hogar mientras ella estaba vulnerable y sola. Esta es solo la primera de 3 historias que voy a compartir contigo hoy. Y créeme cuando te digo que las siguientes son aún más perturbadoras. Pero antes de continuar, quiero que pienses, ¿qué harías tú en esa situación? ¿Te quedarías quieto o investigarías? Porque la respuesta correcta podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. La historia de Laura te pone la piel de gallina, lo sé, pero lo que voy a contarte ahora es aún más perturbador, porque no pasó una sola vez. Carlos, un estudiante de 24 años, que cursaba su último año de ingeniería, vivió esta pesadilla durante 3 noches consecutivas, y cada noche fue peor que la anterior. Lo conocí a través de un mensaje que me envió hace unos meses, desesperado por compartir su experiencia con alguien que no lo tomara por loco. Carlos vivía solo en un apartamento pequeño cerca de su universidad, uno de esos lugares económicos que rentan específicamente a estudiantes. Era un edificio viejo pero bien mantenido, con paredes gruesas y pisos de madera que crujían ocasionalmente. El lugar era perfecto para él, silencioso, cerca del campus, y lo suficientemente barato como para pagarlo con su trabajo de medio tiempo en una librería. Nunca había tenido problemas ahí, de hecho, durante el primer año de renta, durmió como bebé todas las noches. Todo comenzó un martes por la noche, o más bien, ya era miércoles en la madrugada. Carlos había estado estudiando para un examen importante hasta cerca de la 1 de la mañana, y finalmente decidió irse a dormir. Apagó las luces, se metió en la cama y cerró los ojos, exhausto mentalmente, pero con esa sensación de satisfacción de haber estudiado bien. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, lo escuchó. Pasos claros caminando por la sala de su apartamento. Al principio pensó que venían del apartamento de al lado o del piso de arriba,
porque eso tenía sentido. Pero mientras más atención ponía, más se daba cuenta de que los pasos estaban definitivamente dentro de su apartamento. Podía escuchar el patrón específico del crujido de sus pisos de madera, ese sonido único que hacían cuando alguien caminaba por la sala hacia la cocina. Carlos se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole fuerte, y encendió la lámpara de su mesa de noche. Los pasos se detuvieron inmediatamente. Un silencio absoluto llenó el apartamento. Ese tipo de silencio que es tan denso que casi puedes sentirlo presionando contra tus oídos. Carlos esperó, conteniendo la respiración, escuchando con toda su atención. Después de unos minutos sin escuchar nada más, reunió el valor para levantarse y revisar. Caminó lentamente por el pasillo con su teléfono en la mano, listo para llamar a emergencia si era necesario, encendiendo cada luz a su paso. No encontró nada. La puerta principal estaba cerrada con llave. Las ventanas estaban cerradas. No había nadie. Carlos revisó el closet, detrás de las cortinas, debajo de la cama, en el baño, en todos los lugares donde alguien podría esconderse. Nada. Se sintió ridículo, como si su mente le hubiera jugado una mala pasada por el cansancio y el estrés del examen. Se rió nerviosamente de sí mismo, apagó las luces y volvió a la cama, convencido de que había sido su imaginación. Pero la segunda noche fue diferente. Esta vez Carlos se fue a dormir más temprano, cerca de las 11 de la noche, sin haber estudiado tanto. Estaba relajado, sin estrés, completamente consciente de que la noche anterior probablemente había alucinado por el cansancio. Se quedó dormido rápidamente, pero algo lo despertó nuevamente cerca de las 3 de la mañana. Y ahí estaban otra vez, los pasos. Solo que esta vez eran diferentes. No se detenían cuando él se movía o encendía la luz. Los pasos continuaban, caminando de la sala a la cocina, luego de regreso a la sala, como si alguien estuviera paseándose sin propósito específico. Carlos se quedó paralizado en su cama, escuchando aterrorizado mientras los pasos se acercaban por el pasillo hacia su habitación. Y entonces escuchó algo que lo hizo sudar frío, el sonido inconfundible de la manija de su puerta de entrada girando lentamente, como si alguien estuviera intentando abrir desde adentro. Él gritó preguntando quién estaba ahí, pero no hubo respuesta. Los pasos se detuvieron abruptamente y el silencio regresó. Esta vez Carlos no se atrevió a salir de su habitación. Se quedó despierto el resto de la noche, con la luz encendida y un bate de béisbol que guardaba en el closet apretado en sus manos temblorosas. Al amanecer, cuando la luz del sol comenzó a entrar por su ventana, finalmente salió y revisó. Otra vez no había nada, nadie, ninguna señal de intrusión. La tercera noche fue la que lo quebró completamente. Carlos ya estaba considerando seriamente mudarse, o al menos quedarse con amigos por unos días. Pero una parte terca de él quería probar que no estaba loco, que tenía que haber una explicación lógica. Instaló su teléfono grabando video, apuntando hacia el pasillo, y se metió en la cama con la puerta de su habitación entreabierta. A las 3:15 de la mañana comenzó de nuevo. Primero los pasos en la sala, luego moviéndose por todo el apartamento. Pero esta vez escuchó algo adicional que lo llenó de un terror que nunca había experimentado. Puertas abriéndose y cerrándose. Primero la puerta del baño se abrió con un chirrido y luego se cerró de golpe. Después escuchó la puerta del closet de la sala hacer lo mismo. Los pasos continuaban entre cada puerta,
como si alguien estuviera haciendo una revisión metódica de cada habitación. Carlos me dijo que en ese momento tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: quedarse encerrado en su habitación o salir a confrontar lo que fuera que estaba ahí. El miedo lo paralizaba, pero también la rabia de sentirse invadido en su propio hogar. Finalmente tomó el bate, empujó la puerta de su habitación completamente abierta y gritó con toda su fuerza que saliera quien estuviera ahí, que ya había llamado a la policía. Los sonidos se detuvieron instantáneamente. Carlos encendió todas las luces y revisó cada centímetro de su apartamento, temblando de miedo y adrenalina. No había nadie. A la mañana siguiente, revisó la grabación de su teléfono con manos temblorosas. La grabación mostraba exactamente lo que él esperaba: un pasillo vacío y oscuro. Pero el audio capturó todo: los pasos claros, las puertas abriéndose y cerrándose, incluso su propio grito al final. Carlos se mudó esa misma semana. Me envió la grabación de audio y cuando la escuché se me pusieron los pelos de punta. Los pasos son inconfundibles. El ritmo es demasiado regular y pesado para ser tuberías o el edificio asentándose. Y las puertas, esas puertas abriéndose y cerrándose, no hay forma de explicarlas racionalmente. Lo más perturbador es que Carlos investigó después y descubrió que en ese mismo apartamento, 5 años atrás, un estudiante había muerto solo durante la noche. Las causas nunca quedaron del todo claras. Si las 2 historias anteriores te han puesto nervioso, te advierto que esta tercera es la que más me ha quitado el sueño desde que la escuché. Es la historia de María, una mujer de 38 años que heredó la casa de su abuela después de que ésta falleciera. Lo que comenzó como un regalo lleno de recuerdos felices se convirtió en la peor pesadilla que puedas imaginar. Y te prometo que después de escuchar lo que le pasó, vas a pensarlo 2 veces antes de quedarte solo en una casa antigua. María siempre había tenido una relación especial con su abuela. Pasaba todos los veranos de su infancia en esa casa de 2 pisos, ubicada en las afueras de un pueblo pequeño. Una construcción de principios del siglo XX, con escaleras de madera que crujían y pasillos largos con techos altos. La casa tenía ese encanto nostálgico de las construcciones antiguas: molduras decorativas, puertas pesadas con manijas de bronce y ventanas grandes con marcos de madera que dejaban entrar mucha luz durante el día. Cuando su abuela murió y le dejó la casa en herencia, María vio esto como una oportunidad perfecta para comenzar de nuevo después de un divorcio complicado. Se mudó a la casa en septiembre, cuando el clima comenzaba a refrescar y los días se hacían más cortos. Los primeros días fueron hermosos, llenos de nostalgia y recuerdos felices, mientras limpiaba y organizaba las pertenencias de su abuela. La casa se sentía acogedora durante el día, con la luz del sol entrando por esas ventanas grandes iluminando cada rincón. Pero las noches eran diferentes. Las noches en esa casa eran más oscuras y silenciosas de lo que María recordaba. Probablemente porque ahora estaba completamente sola, sin la presencia cálida de su abuela llenando los espacios. La primera vez que escuchó los pasos fue exactamente a las 3:33 de la madrugada. María lo sabe con tanta precisión porque miró el reloj de su mesita de noche inmediatamente después de despertar. El sonido era inconfundible: pasos pesados, lentos, subiendo las escaleras de madera desde la planta baja. Podía escuchar cada escalón crujir bajo el peso de alguien,
ese sonido específico y familiar que las escaleras de esa casa hacían cuando alguien las subía. 1, 2, 3 escalones. Una pausa. Luego 5, 6, 7 escalones más. María sintió que su respiración se detenía. Vivía completamente sola. Había verificado todas las puertas y ventanas antes de acostarse. No había nadie más en esa casa. Pero alguien o algo estaba subiendo esas escaleras con pasos deliberados y pesados. Ella permaneció inmóvil en su cama, con las sábanas apretadas hasta la barbilla, escuchando aterrorizada mientras los pasos continuaban subiendo. Cuando llegaron al final de la escalera, al rellano del segundo piso, donde estaba su habitación, los pasos se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue peor que los pasos mismos. María podía sentir una presencia allá afuera, en el pasillo oscuro, justo del otro lado de su puerta cerrada. Era como si algo estuviera parado ahí, esperando, escuchando, decidiendo qué hacer. Ella me contó que nunca en su vida había sentido un miedo tan profundo y primitivo. El tipo de miedo que te hace sudar frío y te paraliza completamente. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, no escuchó nada más y eventualmente se quedó dormida por puro agotamiento, aunque fue un sueño ligero y lleno de pesadillas. A la mañana siguiente, María intentó convencerse de que había sido un sueño o su imaginación jugándole una mala pasada. La casa estaba vieja, los edificios antiguos hacen ruidos extraños. Probablemente fue el viento o la madera asentándose con los cambios de temperatura. Se pasó el día tratando de encontrar explicaciones lógicas, revisando las escaleras en busca de algún defecto estructural que pudiera causar esos sonidos. Pero en el fondo sabía que lo que había escuchado no eran simples crujidos de madera vieja. La segunda noche, a las 3:33 de la madrugada exactamente, los pasos regresaron. Esta vez María estaba semidespierta, esperándolos casi, y los escuchó con total claridad desde el primer escalón. El patrón era idéntico. Pasos pesados y lentos, subiendo escalón por escalón. Una pausa en la mitad. Luego continuando hasta el final. Y otra vez, cuando llegaron al rellano del segundo piso, se detuvieron justo frente al pasillo que llevaba a su habitación. Esta vez María no se atrevió ni a moverse, conteniendo la respiración hasta que le ardían los pulmones. Lo que hizo la situación aún más aterradora fue que comenzó a notar otros detalles. Después de que los pasos se detenían, podía escuchar un sonido muy leve, casi imperceptible. Una respiración pesada, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo subiendo las escaleras y ahora estuviera recuperando el aliento. Y había un olor que no había notado la primera noche. Un olor extraño como a tierra húmeda y madera podrida que se colaba por debajo de su puerta. María cerraba los ojos con fuerza y rezaba mentalmente para que amaneciera rápido. Esto continuó durante 5 noches consecutivas. Cada madrugada, exactamente a las 3:33, los pasos subían las escaleras. María dejó de dormir casi por completo, aterrorizada de lo que vendría cada noche. Intentó quedarse despierta con todas las luces encendidas, pero incluso así escuchaba los pasos con total claridad. Intentó poner música alta para no escucharlos, pero de alguna forma los pasos se oían por encima de cualquier sonido. Era como si lo que fuera que subía esas escaleras quisiera asegurarse de que ella supiera que estaba ahí. La sexta noche, María tomó una decisión desesperada. Dejó su habitación del segundo piso
y se instaló en la sala de la planta baja, pensando que tal vez lo que fuera que subía las escaleras no la molestaría si ella estaba abajo. Se hizo un nido de cobijas en el sofá, con todas las luces de la planta baja encendidas y su teléfono en la mano. A las 3:33 de la madrugada escuchó los pasos, pero esta vez no venían de las escaleras. Esta vez venían del segundo piso, caminando de un lado a otro por el pasillo de arriba, como si lo que fuera que había estado subiendo las escaleras ahora estuviera buscándola en su habitación vacía. María no duró ni una semana más en esa casa. Se fue a vivir con una amiga y puso la casa en venta inmediatamente. Cuando investigó la historia de la propiedad, descubrió algo que la dejó helada. 50 años atrás, el esposo de su bisabuela, un hombre con problemas de alcoholismo, había muerto cayendo por esas mismas escaleras durante una noche de borrachera. Según los registros, había caído cerca de las 3:30 de la madrugada, rompiéndose el cuello. Su cuerpo no fue encontrado hasta la mañana siguiente. Después de escuchar estas 3 historias aterradoras, sé que muchos de ustedes se están preguntando lo mismo que yo me pregunté cuando comencé a investigar este fenómeno. ¿Cómo diablos distingues entre un sonido normal de tu casa y una amenaza real? Porque la verdad es que no todos los pasos en la noche significan que hay un intruso o un espíritu en tu hogar, pero algunos sí, y saber la diferencia podría literalmente salvarte la vida. Vamos a analizar esto con cabeza fría, aunque el tema nos ponga los pelos de punta. Primero, hablemos de los sonidos estructurales normales, esos que son completamente inofensivos, pero que pueden asustarte hasta las lágrimas si no los conoces. Las casas, especialmente las antiguas, son organismos vivos en cierto sentido. Los materiales se expanden y contraen con los cambios de temperatura, creando crujidos, chasquidos y hasta sonidos que pueden parecer pasos. Durante el día, cuando hay ruido ambiental, tu cerebro filtra estos sonidos automáticamente. Pero en la madrugada, cuando todo está en silencio absoluto, cada pequeño crujido se amplifica y tu cerebro asustado empieza a interpretarlos como amenazas. Las tuberías son unas de las principales culpables de los sonidos nocturnos. Cuando el agua caliente corre por tuberías metálicas, éstas se expanden. Cuando el agua se detiene y las tuberías se enfrían, se contraen, produciendo golpes secos que pueden sonar sorprendentemente similares a pasos o golpes. Este fenómeno, conocido como golpe de ariete, puede resonar a través de las paredes y pisos, creando la ilusión de que alguien está caminando en otra habitación. Las tuberías de cobre son particularmente ruidosas en este aspecto, especialmente en edificios viejos donde el aislamiento no es óptimo. Los pisos de madera también tienen su propia personalidad sonora. Durante el día, la madera absorbe humedad y calor. Por la noche, cuando la temperatura baja y la humedad cambia, la madera libera esa tensión acumulada a través de crujidos. En casas de madera, esto puede crear secuencias de sonidos que tu cerebro aterrorizado puede interpretar como pasos. La clave aquí es que estos sonidos estructurales son generalmente aleatorios, sin ritmo consistente, y no tienen la cadencia regular de pasos humanos, que tienen un patrón de 1, 2, 1, 2. Pero aquí es donde se pone interesante y aterrador a la vez. Los pasos humanos reales tienen características muy específicas que los distinguen de los sonidos estructurales. Un paso humano tiene un ritmo, un patrón de peso distribuido que crea sonidos en secuencia predecible. Cuando alguien camina,
Hay una transferencia de peso del talón a la punta del pie, creando un sonido de 2 fases. Los pasos también tienen dirección. Puedes escuchar si se acercan o se alejan, si vienen de arriba o de abajo, si se mueven de un punto específico a otro. Además, los pasos humanos vienen acompañados de otros sonidos sutiles que tu cerebro procesa, incluso si no eres consciente de ellos. El roce de la ropa, la respiración, el ligero desplazamiento de aire cuando un cuerpo se mueve por un espacio. Si lo que escuchas tiene todas estas características, especialmente si tiene un ritmo consistente y una dirección clara, entonces no estás escuchando tu casa asentándose. Estás escuchando a alguien o algo moviéndose deliberadamente por tu espacio. Ahora, hablemos del elefante en la habitación. ¿Y si no es ni tu casa ni un intruso, sino algo paranormal? Sé que muchos de ustedes son escépticos, y está bien. Yo también lo era. Pero después de investigar cientos de casos como los que te conté, hay patrones que no puedo ignorar. Las experiencias paranormales de pasos tienden a tener ciertas características distintivas. Ocurren a la misma hora cada noche, siguen la misma ruta exacta, se detienen en lugares específicos y a menudo vienen acompañadas de otros fenómenos, como cambios de temperatura, olores extraños o esa sensación visceral de ser observado. Lo fascinante y aterrador de los casos paranormales es que muchas veces los testigos reportan que los pasos no respetan las leyes físicas normales. Escuchan pasos que suben escaleras que ya no existen, que caminan a través de paredes donde antes había puertas, o que se mueven por espacios demasiado pequeños para que un humano quepa. En el caso de María, los pasos siempre comenzaban en el mismo escalón y se detenían en el mismo lugar, con una precisión casi mecánica que ningún intruso humano podría replicar noche tras noche. Pero aquí está el problema real que me quita el sueño. A veces no importa si es paranormal o un intruso, porque en cualquier caso estás en peligro. Si es un intruso, obviamente tu vida está en riesgo. Pero si es paranormal, las entidades que hacen ruido no siempre son inofensivas. Hay documentación extensa de casos donde actividad paranormal ha escalado de simples pasos a objetos moviéndose, puertas azotándose e incluso agresiones físicas a los habitantes de la casa. Entonces, ¿cómo distingues entre los 3 escenarios? Aquí está mi regla personal, basada en años de investigación. Si los sonidos son aleatorios, sin patrón, y ocurren ocasionalmente, probablemente es tu casa. Si los sonidos tienen ritmo, dirección y consistencia, y especialmente si varían en patrón o intensidad, asume que es un intruso y actúa en consecuencia. Y si los sonidos siguen patrones exactos, ocurren a la misma hora y vienen acompañados de otros fenómenos inexplicables, entonces estás lidiando con algo paranormal. Lo más importante que quiero que entiendas es esto. Tu instinto es tu mejor detector. Laura, Carlos y María, los 3 me dijeron lo mismo. Sabían en sus tripas que lo que estaban escuchando no era normal. Ese miedo primitivo que sentían no era paranoia irracional, era su sistema de supervivencia ancestral detectando una amenaza real. Cuando sientes ese tipo de miedo, ese que te paraliza y te hace sudar frío, tu cuerpo está procesando señales que tu mente consciente no puede articular completamente. No ignores ese instinto. En el siguiente capítulo voy a darte un protocolo específico de qué hacer exactamente cuando escuchas pasos en tu casa. Pero por ahora quiero que sepas esto. Ya sea que creas en lo paranormal o no, ya sea que pienses que son intrusos o tu casa asentándose, tu seguridad es lo primero.
Siempre es mejor pecar de precavido y llamar a las autoridades o buscar ayuda que quedarte paralizado por el miedo o la vergüenza de estar exagerando. Porque como viste en estas 3 historias, a veces el peligro es muy real. Ahora viene la parte que podría salvarte la vida. Después de todo lo que hemos hablado sobre Laura, Carlos y María, y cómo distinguir entre sonidos normales y amenazas reales, es momento de que sepas exactamente qué hacer paso a paso si alguna vez te encuentras en esta situación aterradora. Este protocolo lo desarrollé consultando con expertos en seguridad, policías y personas que han sobrevivido a intrusiones reales. Así que préstame toda tu atención, porque cada segundo cuenta cuando estás en peligro. Lo primero y más importante, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, investigues los sonidos tú solo si sospechas que hay un intruso. Sé que suena obvio, pero el instinto humano a menudo nos empuja a querer verificar qué está pasando, especialmente los hombres que sienten que deben proteger su hogar. Esta es la decisión más peligrosa que puedes tomar. Los intrusos son impredecibles, pueden estar armados, pueden estar drogados, pueden estar desesperados. Tu vida vale infinitamente más que cualquier posesión material que tengas en tu casa, y confrontar a un intruso solo te pone en riesgo innecesario. Entonces, ¿qué haces en el momento exacto en que escuchas pasos sospechosos? Paso 1. Mantén la calma y no hagas ruido. Sé que es casi imposible cuando el corazón te late a 1000 por hora y el miedo te paraliza, pero hacer ruido o gritar puede alertar al intruso de tu ubicación exacta y provocar una confrontación. Respira lenta y profundamente por la nariz. Esto activa tu sistema nervioso parasimpático y te ayuda a pensar con claridad. Recuerda que tu cerebro en pánico no toma buenas decisiones. Así que necesitas esos segundos de respiración controlada para activar tu lado racional. Paso 2. Si tienes tu teléfono a mano, tómalo inmediatamente, pero no enciendas la pantalla todavía si estás en oscuridad total. La luz de la pantalla puede delatarte. Si tu teléfono tiene función de marcación de emergencia sin desbloqueo, úsala. Si no, desbloquéalo con el brillo al mínimo y marca emergencias. Cuando llames, habla en susurros, solo si es absolutamente necesario. O mejor aún, si tu país tiene servicios de mensajes de texto a emergencias, úsalo. Reporta tu dirección exacta y di que hay un intruso en tu casa. No cuelgues, deja la línea abierta para que los operadores puedan escuchar lo que está pasando. Paso 3. Enciérrate en la habitación más segura que puedas. Idealmente tu habitación si ya estás ahí, pero si no, el baño es una excelente opción, porque generalmente tiene cerradura y pocas ventanas. Cierra la puerta con llave si es posible, y si no tiene cerradura, traba la puerta con algo pesado. Una silla bajo la manija, un mueble pesado contra la puerta, lo que tengas a mano. Si tienes tiempo, bloquea la puerta con todo lo que puedas mover rápidamente y en silencio. Cada segundo que un intruso tarde en entrar a donde estás es un segundo más para que llegue la ayuda. Paso. Identifica tu salida de emergencia antes de que pase algo. Este es un consejo preventivo que deberías implementar hoy mismo si vives solo. Cada habitación de tu casa, especialmente tu dormitorio, debe tener una ruta de escape identificada. Si estás en una planta baja, las ventanas son tu mejor opción. Si estás en un piso alto, necesitas saber si hay una escalera de incendios, un techo al que puedas saltar, o al menos una ventana desde donde puedas gritar pidiendo ayuda.
Practica mentalmente esta ruta regularmente para que en una emergencia tu cuerpo actúe por memoria muscular. Ahora hablemos de prevención, porque el mejor protocolo es el que nunca tienes que usar. Antes de acostarte cada noche, desarrolla una rutina de seguridad no negociable. Verifica que todas las puertas y ventanas estén cerradas con llave, incluso las ventanas de pisos altos, porque los intrusos pueden ser sorprendentemente creativos. Si tienes puertas corredizas de vidrio, coloca una barra de madera o metal en el riel para que no puedan abrirse aunque forcen la cerradura. Revisa que las cerraduras de tus puertas sean de buena calidad. Las cerraduras baratas se pueden forzar en segundos. Instala sistemas de alerta simples y económicos. No necesitas un sistema de seguridad costoso para tener protección básica. Puedes poner campanitas o cascabeles en las manijas de puertas y ventanas. Así, cualquier movimiento hará ruido. Hay alarmas de puerta portátiles muy baratas que suenan cuando detectan movimiento o vibración. Incluso apilar latas vacías cerca de puertas y ventanas puede servir como sistema de alerta temprana. Lo importante es que cualquier intruso haga ruido al entrar, dándote tiempo precioso para reaccionar. Mantén tu teléfono siempre cargado y cerca de ti mientras duermes. Nunca lo dejes en otra habitación. Considera tener un cargador portátil bajo tu almohada o en tu mesa de noche. En una emergencia, un teléfono sin batería es inútil. También programa los números de emergencia en marcación rápida y asegúrate de saber exactamente tu dirección completa, incluyendo número de departamento si aplica, porque en pánico es fácil olvidar estos detalles. Si vives en un edificio de departamentos, conoce a tus vecinos. Un sentido de comunidad es uno de los mejores sistemas de seguridad que existen. Si escuchas algo sospechoso, puedes tocar la pared o llamar a un vecino. Acuerden códigos de emergencia, como tocar 3 veces fuerte en la pared, significa que necesitas ayuda inmediata. Los vecinos atentos han salvado innumerables vidas simplemente porque prestaron atención a los sonidos inusuales. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuándo llamas a las autoridades versus cuándo asumes que son solo sonidos de la casa? Mi respuesta es simple: ante la duda, llama. Los policías prefieren 1000 falsas alarmas que una persona herida o muerta porque tuvo miedo de molestar. No te sientas avergonzado o tonto por llamar. Explica la situación honestamente. Escuchaste pasos, no estás seguro de qué son, pero prefieres que alguien venga a verificar. La mayoría de los departamentos de policía entienden perfectamente estas situaciones y las toman en serio. Finalmente, si vives solo y frecuentemente sientes miedo en tu casa, considera opciones adicionales. Un perro, incluso uno pequeño, es un sistema de alarma increíble y también te da compañía. Las luces con sensor de movimiento exterior pueden disuadir a intrusos. Cámaras de seguridad económicas que se conectan a tu teléfono te permiten ver qué está pasando sin tener que salir de tu habitación. Y si el miedo es constante y debilitante, no hay vergüenza en buscar ayuda psicológica para manejar la ansiedad o incluso considerar mudarte a un lugar donde te sientas más seguro. Recuerda, tu intuición es tu mejor aliada. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Confía en ese instinto primitivo que mantuvo vivos a tus ancestros durante millones de años. Es mejor ser precavido y estar equivocado que ignorar las señales y estar en peligro. Tu vida es invaluable y ninguna posesión, ningún orgullo, ningún miedo al ridículo
vale más que tu seguridad. Hemos llegado al final de este viaje aterrador pero necesario. Si has estado conmigo desde el principio, has escuchado 3 historias que probablemente te hayan dejado mirando sobre tu hombro y cuestionando cada sonido que hace tu casa. Has conocido a Laura, quien escuchó pasos acercándose a su habitación y encontró ese vaso inexplicable sobre su mesa. Has temblado con Carlos, quien durante 3 noches consecutivas vivió el infierno de escuchar pasos y puertas abriéndose mientras estaba completamente solo. Y has sentido el terror de María, quien heredó una casa llena de recuerdos felices que se convirtió en su peor pesadilla cuando los pasos comenzaron a subir esas escaleras cada madrugada a la misma hora. Lo que une estas 3 historias, más allá del terror obvio, es algo que quiero que entiendas profundamente: el sentimiento de vulnerabilidad extrema que viene con vivir solo. Cuando compartes tu espacio con alguien más, el miedo se divide. Puedes despertar a tu pareja, llamar a tu roommate, correr al cuarto de tus padres. Pero cuando vives solo, ese miedo es tuyo y solo tuyo, amplificado por el silencio y la oscuridad. Cada sonido inexplicable se convierte en una amenaza potencial, porque no hay nadie más ahí para confirmarte que también lo escuchó. Nadie con quien compartir la carga del terror. Pero aquí está la verdad que quiero que te lleves de todo esto. Vivir solo no debería significar vivir con miedo constante. La soledad es una elección de vida válida y poderosa, y millones de personas en todo el mundo viven solas de forma segura y feliz. Lo que diferencia a quienes viven con miedo de quienes viven con tranquilidad es la preparación. Laura no estaba preparada, por eso entró en pánico total. Carlos tampoco lo estaba, por eso sufrió durante 3 noches antes de tomar acción. María intentó ignorar las señales hasta que fue demasiado tarde para sentirse segura en su propia casa. El protocolo que te di en el capítulo anterior no es solo una lista de pasos para seguir en caso de emergencia. Es un mapa mental que necesitas internalizar hasta que se convierta en parte de tu rutina diaria. Verificar cerraduras debe ser tan automático como cepillarte los dientes. Tener tu teléfono cargado y cerca debe ser tan natural como respirar. Conocer tus rutas de escape debe estar tan grabado en tu memoria como tu propio nombre. Esta preparación no es paranoia, es supervivencia inteligente. Y sí, todavía no hemos resuelto el misterio más grande de todos. ¿Eran esos pasos de intrusos, fenómenos paranormales, o simplemente las casas haciendo lo que las casas hacen? La verdad es que en algunos casos nunca lo sabremos con certeza, y eso está bien. Lo importante no es explicar cada sonido misterioso que escuchas en la madrugada. Lo importante es saber cómo reaccionar, cómo protegerte, cómo mantenerte a salvo, sin importar qué esté causando esos pasos. Para Laura, nunca hubo una explicación satisfactoria de quién dejó ese vaso sobre su mesa. Para Carlos, la grabación de audio existe, pero no muestra nada visual. Para María, saber que su tatarabuelo murió en esas escaleras no hace que la experiencia sea menos real o aterradora. Lo que los une a los 3 es que tomaron acción, se alejaron del peligro y ahora están vivos para contar sus historias. Y eso, más que cualquier explicación paranormal o racional, es lo que realmente importa. Quiero que pienses en algo. El verdadero poder no está en no tener miedo. El miedo es una respuesta biológica perfectamente normal y útil que nos ha mantenido vivos como especie. El verdadero poder está en saber qué hacer con ese miedo,
en canalizarlo hacia acción productiva, en lugar de parálisis destructiva. Laura eventualmente aprendió esto, y ahora vive en un lugar donde se siente segura. Carlos instaló sistemas de seguridad y desarrolló protocolos que le permiten dormir tranquilo. María vendió la casa y encontró paz en un espacio nuevo sin historia oscura. Los tres transformaron su miedo en acción. Si vives solo, quiero que hagas algo por mí esta misma noche. Antes de acostarte, implementa al menos 3 de los consejos del protocolo que te di. Verifica tus cerraduras, carga tu teléfono, identifica tu ruta de escape. No porque sea probable que pase algo, sino porque estar preparado te dará una paz mental que no tiene precio. Esa paz mental te permitirá dormir mejor, vivir mejor y disfrutar tu soledad en lugar de temerla. Y recuerda esto, no estás solo en sentir este miedo. Miles, probablemente millones de personas que viven solas han experimentado ese momento de terror al escuchar pasos inexplicables en la madrugada. Es parte de la experiencia humana, especialmente en un mundo donde más personas eligen vivir solas que nunca antes en la historia. La diferencia entre ser víctima de ese miedo o ser su dueño está en tu preparación y tu conocimiento. Si estas historias te han impactado, si has aprendido algo valioso que podría protegerte o proteger a alguien que amas, te pido que compartas este contenido. Suscríbete al canal Nunca de Noche, porque aquí seguiremos explorando estos misterios, compartiendo testimonios reales y dándote herramientas prácticas para enfrentar lo desconocido. No se trata solo de asustarnos, se trata de estar preparados, de entender los miedos que todos compartimos y de aprender a manejarlos. La próxima vez que estés solo en tu casa durante la madrugada y escuches algo que te haga dudar, respira profundo. Recuerda el protocolo. Confía en tu instinto, pero no te dejes paralizar por el pánico. Y sobre todo, recuerda que el silencio que queda después de los pasos, ese silencio inquietante y espeso, eventualmente pasa. El amanecer siempre llega. La luz siempre regresa, y tú tienes el poder de mantenerte a salvo hasta que lo haga. Cuídate allá afuera, verifica tus cerraduras, mantén tu teléfono cargado, y nunca, nunca ignores tu instinto. Hasta la próxima historia, que duermas bien si puedes.